Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Me presento, yo soy Cecilia Menéndez y voy a estar presentando dos de los últimos temas que tienen en la parte de microeconomía. Uno va a ser equilibrio general y el otro lo que tiene que ver con fallas de mercado, ¿sí? Que vamos a abordar el tema de lo que es bienes públicos y lo que son externalidades. Hoy lo que vamos a empezar a ver es equilibrio general. Les voy a ir compartiendo la pantalla para que vayan viendo el PPT. Lo van a tener subido también lo tienen subido también al Moodle. Bien. Bueno, esto fundamentalmente la bibliografía es el capítulo 16 de Delfino, ¿está bien? Ustedes lo que vieron hasta el momento y lo que fueron viendo en las distintas estructuras de mercado con Sabri es que lo que ustedes tienen es la determinación del equilibrio entre oferta y demanda para determinados mercados, ¿sí? Que comercializan un solo bien. El equilibrio general lo que nos viene a mostrar es de qué forma las ofertas y demandas de diversos mercados se pueden determinar de manera conjunta y simultánea, ¿sí? Y ver cuáles son los precios de todos esos bienes que están en juego, que están en análisis. Entonces, Delfino lo que aborda es el modelo, digamos, de equilibrio general basado en un modelo que es de 2x2x2. Este modelo de 2x2x2 significa que lo que va a hacer es analizar dos bienes, ¿sí? Dos consumidores y dos factores productivos. Los dos bienes son dos de primera necesidad, uno es alimentos y el otro es vestimenta. Los dos consumidores son B y C, los vamos a llamar de esa forma, y los dos factores productivos es capital y trabajo. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo vamos a estructurar esta clase? Lo que primero vamos a ver es la eficiencia en el consumo. Esto quiere decir que no vamos a tener en cuenta la parte productiva, solamente la parte de intercambio entre los consumidores. Luego vamos a ver el equilibrio en la producción, justamente ya incluyendo esta parte más de cómo los factores productivos inciden en las producciones de los dos bienes. Y por último vamos a ver el ensamble, que es, digamos, juntar, por un lado, la parte del consumo con la parte productiva para poder entender cómo llegó a un equilibrio general. Entonces, la eficiencia en el consumo. Empezamos con el primer punto. A ver, es muy importante también entender que este modelo de equilibrio general está basado en competencia perfecta, ¿sí? Hay que recordar que en el modelo de competencia perfecta, la primera condición de equilibrio es que el costo marginal es igual a el ingreso marginal. Y en el caso particular de esta estructura, el ingreso marginal es igual al precio de mercado, ¿sí? Entonces, en esta parte de eficiencia en el consumo, no va a existir la parte productiva, sino que vamos a basarnos en la parte de los intercambios entre los consumidores. Y para eso, dentro del modelo de 2x2x2, vamos a basarnos en los dos consumidores, B y C, y los dos bienes, alimento y vestimenta. ¿Qué herramienta vamos a utilizar para poder analizar eso en simultáneo? Bueno, es lo que se llama la caja de Edgeworth, ¿sí? Esta caja lo que nos va a permitir es visualmente poder ver la situación y el grado de satisfacción de ambos consumidores de manera simultánea. ¿Sí? Ahora bien, en este análisis se va a incorporar el concepto de eficiencia, ¿sí? En el equilibrio, pero no en el sentido de que lo estamos viendo o que lo vimos, por ejemplo, en monopolio o en competencia perfecta, donde el análisis es fundamentalmente basado en el tema de excedentes del productor y del consumidor, sino que se incorpora la eficiencia en el sentido de Pareto. ¿Está bien? Y Pareto lo que menciona respecto a esto es que cuando los bienes se redistribuyen entre los consumidores de forma tal que una reasignación, ¿sí? de estos bienes puede mejorar el bienestar de ambos, entonces esa asignación inicial de la cual partí para poder determinar si era eficiente o no, efectivamente no va a ser eficiente, ¿sí? En el sentido de Pareto. En otras palabras, lo que podemos decir es que es un punto, es eficiente en el sentido de Pareto, que cuando un individuo no puede mejorar su bienestar sin tener que perjudicar la situación de otro. ¿Sí?
Entonces, esto va a quedar un poco mucho más claro con lo que vamos a ver en los slides posteriores, donde vamos a analizar la caja de Edward y cómo las distintas situaciones de intercambio entre los dos consumidores. Entonces, acá lo que vemos es justamente la caja de Edward que nos va a permitir hacer este análisis. Fíjense que lo que vamos a ver es que en cada uno de los vértices vamos a encontrar a uno de los consumidores, ¿sí? En este caso nosotros vamos a analizar el C, el consumidor C y el consumidor B. Y en los ejes lo que vamos a ver es, digamos, son los ejes convencionales de un eje cartesiano que nosotros conocemos. Entonces acá lo que vamos a hacer es analizar la vestimenta y acá el alimento, ¿sí? Y en sentido contrario, en el sentido de espejo, vamos a tener acá la vestimenta de B y acá el alimento de B. Entonces, cada eje, como les comenté, representa la cantidad total de cada uno de los bienes que se va a comercializar en este mercado. En este caso, tenemos vestimenta y alimento. ¿Qué significa un punto en la caja? Bueno, vamos a suponer que este punto lo que me va a permitir es ver cuánto consume C, mirando sus respectivos ejes, cuánto consume de alimento y cuánto consume de vestimenta. ¿Está bien? Y también me va a permitir ver cuánto consume de los mismos bienes el consumidor B. ¿Sí? Ahora, el consumo entre los dos me tiene que agotar la cantidad total que yo tengo de los dos bienes en este mercado. ¿Sí? Por eso la caja me permite ver que si, por ejemplo, C consume 7 unidades de alimento y consume 2 de vestimenta, lo lógico para poder tener la dotación total, ¿sí?, de los bienes es que B consuma 3 de alimento más 7 de alimento me dan las 10 unidades de alimento totales del mercado de este bien, y que consuma 4 de vestimenta más 2 de vestimenta me da 6 unidades de vestimenta, que son las totales de este mercado. ¿Sí? Ahora bien, nosotros ya interpretamos qué significa un punto en la caja, ¿sí? Analicemos qué implica que un punto sea eficiente en el sentido de Pareto, ¿sí? Entonces, lo que vamos a utilizar, como estamos en la parte de consumo, son las curvas de indiferencia de ambos bienes, de ambos consumidores, perdón. Entonces, los que nosotros ya conocemos de manera tradicional son las de color violeta, que son las del consumidor C, ¿sí? Fíjense que a medida que me voy alejando del vértice, la unidad, digamos, la mayor satisfacción crece. Las curvas de indiferencia que son rojas, justamente están en espejo y lo que me indica son que a medida que me alejo del origen, tengo mayor utilidad o satisfacción por parte del consumidor B, ¿sí? Y fíjense que ambas curvas entre sí, digamos, las curvas entre sí de cada uno de los consumidores no se cortan, ¿sí? Entonces conservan las características que vieron inicialmente en la parte de consumo. Las propiedades, digamos, estas que son completas, transitivas y buenas. Perfecto. Entonces, para poder analizar la eficiencia en el sentido de Pareto, primero que todo necesitábamos las curvas de indiferencia y entonces a partir del punto R, lo que vamos a analizar es si este punto R es eficiente o no en el sentido de Pareto. ¿Está bien? Entonces, fíjense que en este punto ambas curvas, ¿sí?, se juntan y lo que vamos a asumir es que va a haber un intercambio, ¿está bien? Y lo que necesitamos analizar es qué pasa con ese intercambio. Si ese intercambio, post-intercambio, ambos consumidores están beneficiados o hay uno que se benefició y el otro que se vio perjudicado. Que implique que se vea beneficiado por ahí, en algunos casos lo que va a ocurrir es que no necesariamente se vea beneficiado, sino que mantenga su misma situación de consumo, ¿no? Lo que sí tiene que suceder es que para que un punto sea eficiente es que uno se mantenga en esa situación y el otro empeore en términos de la primera situación. Entonces, fíjense que si yo planteo un intercambio,
mirando desde el lado del consumidor C, lo que veo es que toda la zona que está por encima de la curva de indiferencia en el cual está R, toda esta zona me reporta una mayor satisfacción. ¿Está bien? Entonces la vamos a ver como el área media lila. Ahora, si hago el mismo análisis con respecto al consumidor B y me pongo desde el lado del consumidor B, la curva de indiferencia que está siendo protagonista del punto R es esta que tengo acá. Entonces, todos los puntos que están por encima de esta curva son los que me van a reportar un mayor nivel de satisfacción, que es justamente toda esta área media rosa-roja que pertenece a, digamos, el área en el cual voy a estar más beneficiada. Si el intercambio vira hacia ahí, ¿no? Fíjense que ambas áreas se juntan y forman una gota, que es esta que está acá, ¿sí? Que se considera como un área mutuamente beneficiosa, ¿no? Entonces, ¿qué significa que haya un área mutuamente beneficiosa? Quiere decir que yo estaba en el punto R, ambos consumidores estaban en el punto R, después de un intercambio entre alimento y vestimenta, hay un área que si yo, fíjense que si hubiese dos curvas de indiferencia por acá, yo tendría un área en el cual ambos consumidores se benefician. Entonces, si ambos consumidores se benefician, no se está cumpliendo lo que dice la eficiencia en el sentido de Pareto. ¿Se entiende? Fíjense que este sombreado común en forma de gota es un área en la cual ambos consumidores se benefician de ese intercambio. Y lo que decía Pareto era que un punto era eficiente si pos el intercambio había uno que se beneficiaba y el otro necesariamente tenía que perjudicar su situación. Entonces, fíjense que el punto R, que es el que analizamos, no es eficiente en el sentido de Pareto, porque post-intercambio ambos consumidores tienen un área en la cual se podrían beneficiar mutuamente. Entonces, este punto es ineficiente en el sentido de Pareto. ¿Qué pasa si en realidad nosotros analizamos otro punto? Por ejemplo, el punto M, que está acá. ¿Está bien? Hacemos el mismo análisis. Entonces, yo en este punto M, después de este punto M, se genera un intercambio y quiero saber si este punto es eficiente o no. Entonces, vamos a posicionarnos desde el lado del consumidor C. Entonces, desde el lado del consumidor C, yo entiendo que cualquier intercambio que se realice, ¿sí? Que me beneficie a mí como consumidor C es todos los puntos que están por encima de la curva de indiferencia protagonista de este punto. ¿Está bien? Entonces, con el área lila marco toda esta área en la cual me voy a beneficiar. Y para el lado del consumidor B hago exactamente lo mismo, ¿sí? Fíjense que va a ser toda esta área. Ahora bien, ¿hay zona mutuamente beneficiosa? ¿Hay un área en la cual ambos se terminan beneficiando de este post-intercambio? Y fíjense que no hay un área mutuamente beneficiosa, ¿sí? Entonces, esto quiere decir que el punto M es un punto eficiente en el sentido de Pareto, ¿sí? ¿Por qué? Porque no hay un área mutuamente beneficiosa y porque están en un punto máximo en el cual no necesitan moverse de ese punto, porque cualquiera que se mueva de ese punto, uno se va a beneficiar y el otro va a empeorar su situación. Entonces, ¿qué inferencia o qué diferencias podemos ver entre el caso anterior, el punto R, y este caso, el punto M? Para poder identificar qué puntos podrían ser eficientes en el sentido de Pareto y qué puntos son ineficientes en el sentido de Pareto. Entonces, el punto R era el que vimos acá y el punto M era eficiente post-intercambio, ¿no? Vimos que el análisis post-intercambio me da que M es un punto eficiente. Entonces, ¿qué significa que sea un punto eficiente? Un punto eficiente es que no es posible mejorar el bienestar de uno de los consumidores, ¿sí? Sin necesidad de empeorar el del otro, que no es posible mejorar el bienestar de todas las personas que están involucradas
en este mercado, es decir, que no existe un área mutuamente beneficiosa, se agotan las ganancias, ¿sí?, compartidas, derivadas de este intercambio que tienen los consumidores, y no es posible realizar ningún intercambio mutuamente beneficioso. Ahora, fíjense que en el punto R, las tasas marginales de sustitución, ¿sí?, son distintas y las curvas de indiferencia se cortan en este punto. Recuerden que yo acá estoy mirando la curva de indiferencia de manera convencional del consumidor C, pero la del B la estoy mirando de manera inversa. Entonces, fíjense que se corta, la tasa marginal de sustitución es distinta, porque una es mucho más chica y la otra es mucho más alta, porque está invertida. Y fíjense que en el punto M, ¿está bien?, las tasas marginales de sustitución de ambas ambas curvas son exactamente iguales, ¿sí? Y además no se cortan, sino que son tangentes. Por lo tanto, lo que vemos es que todos los puntos en donde las curvas de indiferencia sean tangentes, ¿sí?, implica que tengo una tasa marginal de sustitución igual y ahí voy a tener un punto eficiente. Ahora, en las curvas de indiferencia se cortan, por lo tanto, sus pendientes son diferentes. Entonces, llegamos a que una asignación va a ser eficiente cuando no exista, ¿sí?, área mutuamente beneficiosa y cuando las tasas marginales de sustitución, ¿sí?, de alimento por vestimenta para cada uno de los consumidores sean exactamente iguales. Acá está la igualdad parcial de eficiencia en el consumo. Sin embargo, no terminamos. ¿Por qué? Fíjense, acá M, encontramos que una de las asignaciones eficientes era M. Ahora, ¿existe en la caja de Edgeworth una sola posibilidad en la cual las tasas marginales de sustitución sean iguales? Y fíjense que las posibilidades, si miro la caja acá, en donde ambas curvas de indiferencia sean tangentes, son infinitas. ¿Está bien? Nosotros porque hay algunas que las dibujamos, pero acá puede haber infinitas curvas de indiferencia. Entonces, la respuesta es no, ¿sí? Hay infinitas posibilidades en las cuales las tasas marginales de sustitución de las curvas de indiferencia van a ser equivalentes. ¿Sí? Por ejemplo, H, Z, P, M, G, L, todos esos puntos, ¿sí?, coinciden con que sus tasas marginales de sustitución son iguales. La unión de todos estos puntos, eficientes en el sentido de Pareto, son lo que van a llamarse la curva de contrato de la parte de consumo. ¿Está bien? ¿Qué es esto que vemos acá? Es la unión de todos los puntos o asignaciones eficientes en el sentido de Pareto. Que sean eficientes en el sentido de Pareto quiere decir esto, que yo no tengo incentivos para moverme de ese punto, ¿sí? Y en caso de que lo haga, hay uno de los dos consumidores que va a estar en una mejor posición o con la misma situación que antes, mientras que el otro va a disminuir su utilidad o satisfacción. Entonces, la unión de todos estos puntos, que es la que ven acá en amarillo, es la curva de contrato, ¿sí? Ahora, esa curva de contrato, que nosotros vemos ahí, se puede derivar a otro gráfico para poder entender cuál es la frontera de posibilidades de utilidad, ¿sí? Pero analicemos un segundo qué pasa mirando esta caja, ¿no? A ver, hay una pregunta. Para el consumidor C, ¿es lo mismo un punto H que un punto L? Y la respuesta es claramente no. ¿Por qué? Fíjense que en un punto H yo tengo un nivel de satisfacción menor que en un punto L, desde el lado del consumidor C, que es justamente lo opuesto al lado del consumidor B. Entonces, no va a ser lo mismo. Es decir, los puntos eficientes no necesariamente son equitativos entre los consumidores, ¿sí? Y esto es después lo que aborda el modelo de bienestar social. Entonces, sepan que los puntos eficientes no necesariamente
tienen que ser equitativos. ¿Está bien? Ahora sí, vamos a traspasar, digamos, estas asignaciones eficientes en el sentido de Pareto a un gráfico de dos ejes en el cual se analicen, ¿sí? Como ven acá, las utilidades. ¿Está bien? Acá está la utilidad del consumidor B y la utilidad del consumidor C. Entonces, lo que hacemos es traspasar todos los puntos. Fíjense que acá, en este punto, yo tengo poca satisfacción del consumidor C y la más alta, visible, explícita en la caja de Edgeworth para el consumidor B. Entonces, obviamente, va a estar acá, donde yo tenga mucha satisfacción de B y poca satisfacción de C. ¿Está bien? Todos los puntos que están sobre esta curva, que se llama la frontera de posibilidades de utilidad, son los puntos eficientes en el sentido de Pareto. Por debajo tenemos un X, que puede ser también el R, en donde lo que tengo es que no cumplo con la eficiencia en el sentido de Pareto. ¿Por qué? Porque yo puedo aumentar la satisfacción de ambos y sería un área mutuamente beneficiosa. Y tengo también el punto C, donde obviamente alcanzo mayores niveles de satisfacción para ambos consumidores, pero el problema es que, dados los recursos que yo tengo, es decir, dadas las dotaciones de bienes que tengo, es inalcanzable. ¿Está bien? Este punto S. Entonces, fíjense que, nada, esto por debajo o por encima estamos viendo puntos que son ineficientes en el sentido de Pareto y todos los puntos que están sobre la frontera de posibilidades de utilidad forman parte de esta unión de puntos que son los eficientes en el sentido de Pareto. Bien, entonces hasta ahora pudimos determinar qué condiciones se necesitan para poder identificar cuándo una asignación es eficiente y cuándo no. Pero para poder definir cuáles de todos esos puntos que están en la caja de Edgeworth de consumo es el de equilibrio, nos falta un dato. ¿Está bien? Nos falta el vector de precios. Entonces, ¿cómo defino yo en la parte de consumo, digamos, de todas las canastas que tengo, cuál defino la que es de equilibrio para un consumidor cuando tengo la restricción presupuestaria? Bueno, básicamente acá es exactamente lo mismo, solo que acá no tengo la restricción presupuestaria de algunos precios de algunos bienes, sino de los bienes, de todos los bienes que estoy analizando. En este caso, vestimenta y alimento. Entonces, como estamos en una situación de competencia perfecta y nosotros sabemos que el precio viene dado, ese precio va a venir dado, va a venir como un dato, ¿está bien? Pero en el caso de equilibrio general lo que se hace es incorporar dentro del análisis a lo que se llama el subastador balraciano, ¿no? Es como la mano invisible de Smith, la cual determina determinados vectores de precios y la que observa cómo reacciona la oferta y la demanda. ¿Está bien? En esa cómo reacciona la oferta y la demanda, lo que puede haber es desequilibrios. Entonces, en esos desequilibrios es que se ajusta ese vector de precios para que no haya excesos de ninguno de los dos bienes, excesos de demanda ni de oferta. Veamos un segundo cómo un determinado precio, ¿sí?, puede generar un desequilibrio. Acá lo vamos a ver a nivel teórico, ¿está bien? Y después lo vamos a ver cómo eso se ajusta. Fíjense que cuando yo hablo de desequilibrio, lo que trato de explicarles es que la cantidad demandada de lo que tiene el consumidor B, más la cantidad demandada de determinado bien del consumidor C, es distinto al total de dotación que tengo de ese bien en el mercado. Recuerden que nosotros acá tenemos 14 unidades totales de vestimenta y acá tenemos 22 unidades de alimento. Entonces, veamos un segundo, en este ejemplo, cómo puede haber desequilibrio. Fíjense que yo acá tengo dos curvas de indiferencia para el consumidor B y dos curvas de indiferencia para el consumidor C. ¿Está bien? Y tengo el vector de precios, que hace tangencia con cada una de las curvas de indiferencia. En el caso del consumidor C, lo tengo acá, ¿sí?, que es tangente, porque fíjense que en esta no hace tangencia. Y para el consumidor B, tengo esta curva, y fíjense que
hace tangencia en esta parte. Entonces, bajo este vector de precios, lo que vemos es que el consumidor C, ¿sí?, que se basa en esta curva, su curva de indiferencia, va a consumir 8 unidades de alimento y 12 de vestimenta. Y fíjense que siempre lo hago dentro de los ejes que le corresponden al consumidor C. Entonces, consume 8 de alimento y 12 de vestimenta, 8 y 12. Y para el consumidor B, el vector de precios es este, su curva de indiferencia es esta, y entonces para esto consume 11 de vestimenta y 11 de alimento. Entonces, si yo sumo las cosas, yo sumo, digamos, las cantidades totales que quieren consumir cada uno de los consumidores al precio vigente, digamos, al vector de precios vigente, me encuentro con que 8 más 11 me da 19 unidades de alimento, siendo que tengo 22 en el mercado como cantidad total. Y en el caso de vestimenta, tengo 12 de vestimenta más 11 de vestimenta, por lo tanto tengo 23 de vestimenta. Me excedí realmente de la dotación total que tengo de vestimenta en el mercado, que son de 14. Acá es cuando lo que vemos es que este vector de precios genera un desequilibrio en función de las dotaciones totales que yo tengo de los bienes. Y entonces hay un exceso de oferta de alimento, ¿sí? Porque me sobran 3 unidades de alimento, y hay un exceso de demanda de vestimenta, ¿está bien? Porque en realidad tengo un desfasaje de tener 14 unidades de vestimenta en el mercado a tener 23 que se quieran demandar digamos, de este bien, ¿sí? Entonces acá hay un desfasaje. ¿Qué es lo que se puede hacer? Bueno, el subastador acá lo que va a hacer es revisar estos desfasajes, ¿sí? Y lo que va a hacer es plantear un nuevo vector de precios, es decir, se va a acomodar la oferta y la demanda en esta mano invisible, se va a acomodar y lo que se va a generar es un equilibrio, ¿está bien? Con un vector de precios que implique que las curvas de indiferencia sean tangentes, ¿está bien? Como en el punto K. En este punto K, no solamente las tasas marginales de sustitución de ambos consumidores son iguales, sino que además el vector de precios también va a ser igual. Entonces, en esto va a generar un equilibrio y no vamos a tener esos desfasajes, ¿entienden? De exceso de oferta o de demanda. Todo esto que vimos acá se va a replicar para la parte productiva. El análisis desde la caja de Edgeworth es exactamente el mismo. Entonces, repasémoslo de manera rápida. Eficiencia de la producción. ¿Qué es lo que voy a medir en la producción? Bueno, ya no voy a necesitar lo que nosotros veíamos antes, que eran los dos consumidores, sino que ahora ya incluyo la parte productiva y me preocupo por los dos factores productivos, que son capital y trabajo, y los dos bienes, digamos, las dos industrias, que es, por un lado, la industria alimenticia y por el otro lado, la industria de vestimenta. En este caso, la caja de Edgeworth viene a proporcionarnos la misma información, es decir, la situación y la producción de ambos bienes de manera simultánea. ¿Está bien? Y cómo se pueden intercambiar los factores productivos, se pueden reasignar para poder tener mayores producciones de ambos bienes. Ahora bien, aquellos que nosotros vimos en los consumidores, la parte de consumo, son ellos los propietarios de los factores de producción. Entonces, fíjense que es una economía en la cual es cerrada para poder ser estilizado y poder tratar de entender este modelo. Ahora bien, la eficiencia, como la vimos en la parte de consumo, se readapta para poder entenderse dentro de la parte productiva. Entonces, la eficiencia técnica, ¿sí?, técnicamente en la parte de producción, va a ser aquella en la cual no es posible aumentar la producción de los dos bienes, ¿sí?, sin reducir la de uno de ellos. Acá pongo en otras palabras, esto lo que quiere decir es que cuando los factores de producción se redistribuyen, se reasignan entre las industrias, de tal manera que ambas aumentan su producción, estoy teniendo un área que es mutuamente beneficiosa para ambas industrias. Entonces, ese punto en el cual comencé a analizar es ineficiente en el sentido técnico, en el sentido técnicamente de Pareto. ¿Está bien? Entonces, analicemos eso
con la caja de Edgeworth, tal como hicimos en la parte de consumo. Entonces, fíjense, acá tengo, en cada uno de los vértices lo que voy a medir ya no son los consumidores, sino lo que voy a medir es la industria, alimento y vestimenta, ¿sí? Y en los ejes lo que voy a tener justamente son los factores productivos, trabajo y capital. Entonces, un punto acá lo que me indica es que se está utilizando para determinado nivel de alimento y para determinado nivel de vestimenta, se está utilizando esta cantidad de trabajo y esta cantidad de capital. Y se determina utilizando el resto, digamos, el remanente de ese mercado de factores productivos para la vestimenta. ¿Sí? Entonces, acá lo que vamos a utilizar son ya no las curvas de indiferencia, sino las isocuantas, ¿sí? Que corresponde a todas las combinaciones de capital y trabajo para un mismo nivel de producto. ¿Está bien? Entonces, las que vamos a ver, estas verdes, son las que corresponden a alimentos. Y fíjense que a medida que yo me alejo, tengo mayor nivel de producto de alimento. 50, 100, 200, 300. Para el caso de vestimenta, justamente lo contrario, ¿sí? Que son las celestes. Y lo que vamos a ver es que a medida que yo me alejo del origen, estoy teniendo mayores niveles de producto de vestimenta. ¿Sí? Entonces, esto es exactamente lo mismo que vimos en la parte de consumo. Entonces, ¿cómo hacemos ahora para poder analizar un punto que sea técnicamente eficiente en el sentido de Pareto? Entonces, vamos a comenzar por el punto R, como hicimos. La lógica nos diría, digamos a priori, que el punto R ya es ineficiente. Veamos cómo hacemos para corroborar que esto es así. Entonces, fíjense que para el punto R la isocuanta que está comprometida es esta que está acá, para alimento, y para vestimenta es esta que está acá. ¿Está bien? Entonces, todos los puntos que están sobre la isocuanta verde, que es el área en el cual, ¿sí?, existe una mayor producción de esa industria. Y para el caso de vestimenta, ¿está bien? Para el caso de vestimenta, justamente es esta que tenemos acá. Fíjense que acá hay un área en forma de bota mutuamente beneficiosa para ambas industrias, en la que, obviamente, ¿sí?, ambas industrias, después de la reasignación de la redistribución de factores productivos, tienen un área común en donde se benefician, ¿sí?, en donde su producción aumenta para ambas. Entonces, el punto R, post redistribución de los factores productivos, es ineficiente técnicamente en el sentido de Pareto. ¿Sí? Es esto mismo que decimos. Acá les puse, a partir del punto R se realizó la redistribución de factores y observamos que hay una presencia de área mutuamente beneficiosa, por lo tanto, ese punto es ineficiente técnicamente. Analicemos el punto M. Bueno, fíjense que en el punto M analizamos cuáles son las áreas de beneficio para cada una de las industrias y nos encontramos con que solamente el punto común es el M, ¿sí? No hay un área mutuamente beneficiosa para ambas industrias. Por lo tanto, si no hay un área mutuamente beneficiosa, el punto M es eficiente técnicamente en el sentido de Pareto, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que en M, las isocuantas, es decir, las pendientes, que son las tasas marginales de sustitución técnica de capital por trabajo para ambas industrias, son exactamente iguales, ¿sí? Y además, las isocuantas están siendo tangentes, mientras que en R, las isocuantas se cortan y sus tasas marginales de sustitución técnica son diferentes. Entonces, es el mismo concepto, solamente que readaptado en función de los conceptos de la parte productiva, pero conservan el mismo patrón, ¿está bien? Entonces, un punto eficiente en la parte productiva son cuando las tasas marginales de sustitución técnica de capital por trabajo para la industria A y para la industria de vestimenta es exactamente igual. Volvemos a reafirmar esto que se mencionaba en la parte de consumo. ¿Existe un solo punto eficiente técnicamente hablando? Y la verdad es que no. Hay infinitas posibilidades.
¿sí? ¿Por qué? Porque en todos estos puntos que yo veo acá, además del M, son todos puntos en donde las isocuantas están siendo tangentes. Entonces, sus pendientes están siendo iguales. Por lo tanto, todas esas posibilidades cumplen con un punto técnicamente eficiente. Ahora bien, la unión de todos esos puntos me corresponden a la curva de contrato de la parte de producción, ¿sí? Que es esta amarilla que vemos acá. Ahora bien, fíjense que eso, yo no le den bolilla a esa recta, fíjense que eso yo lo puedo redistribuir o reanalizar o readaptar en un gráfico de dos ejes, en donde lo que voy a obtener es la frontera de posibilidades de producción, ¿sí? Entonces, fíjense que acá lo que estoy teniendo es una poco nivel de producción de alimento y mucha de vestimenta. Entonces, por eso el punto H está acá, porque tengo mucha producción de vestimenta y poquita de alimento. Fíjense que en los extremos yo lo que estoy teniendo es cantidad total de vestimenta y de alimento, producción de vestimenta y alimento. Entonces, tenemos el mismo caso que la frontera de posibilidades de utilidad, en donde el X es un valor que en realidad es un punto que yo puedo alcanzar, por supuesto, con los recursos que tengo, pero el problema es que es ineficiente. ¿Por qué? Porque uno de estos puntos, por ejemplo el X, puede estar en cualquiera de estos espacios, y es ahí donde no se cumple la tangencia de las tasas marginales de sustitución técnica de ambas isocuantas, de ambas industrias. ¿Está bien? Y el S, lo que tengo es que obviamente tengo una mayor producción de ambos bienes, pero el problema es que es inalcanzable dada la dotación de factores productivos que tengo en este mercado, que son 50 unidades de trabajo y 30 unidades de capital. ¿Sí? Perfecto. Entonces, recuerden que la frontera de posibilidades de producción es la unión de todos los puntos eficientes técnicamente en el sentido de Pareto. ¿Sí? Es decir, que eso es lo máximo que se puede alcanzar entre las dos industrias y que cualquier desajuste que se realice en de esos puntos, lo que va a suceder es que una seguramente se mantenga o aumente su producción, mientras que la otra haga que su producción caiga. Entonces, ¿qué significa? Y que vamos a utilizar mucho esto de la frontera de posibilidades de producción. Fíjense que a nivel de definición, la FPP se le menciona, representa todas las combinaciones máximas de vestimenta y alimento, ¿sí?, que pueden obtenerse con las dotaciones que se tienen de capital y trabajo en la parte productiva. Los extremos, ¿sí?, refieren a la máxima producción que se puede tener de cada uno de los bienes y se emplea eficientemente todos los recursos, capital y trabajo de esa industria. Entonces, fíjense que tiene una forma que es cóncava hacia el origen, a diferencia de todas las otras curvas que nosotros vimos, y la razón por la cual es así es que viene dado por la pendiente que tienen, que es la relación marginal de transformación. Esta relación marginal de transformación lo que tiene por detrás es cómo se redistribuyen los factores productivos de una industria hacia la otra, ¿no? Entonces, esta relación marginal de transformación, que es la pendiente, se define como la variación de vestimenta sobre la variación de alimento. ¿Está bien? Es la cantidad de vestimenta que dejo de producir para aumentar en una unidad la industria de alimento. ¿Está bien? Y les vuelvo a repetir, por detrás está esta lógica de redistribuir los factores que tengo, los factores productivos, para que se deje de producir eso de vestimenta y se produzca una unidad más de alimento. ¿Qué es esto de acá, no? Dejo de producir vestimenta para poder producir una unidad más de alimento. ¿Sí? Y fíjense que la variación, este cociente que tengo de vestimenta sobre alimento, es igual al cociente de los productos marginales de ambas industrias. ¿Sí? Entonces, a medida que yo voy aumentando, o sea,
porque a medida que voy moviéndome a lo largo de la curva, de la frontera de posibilidades de producción, veo que voy reduciendo las unidades de vestimenta y aumentando las de alimento, ¿sí? Y esta pendiente va a ir aumentando en valor absoluto. ¿Está bien? Entendamos un poco qué es lo que pasa por detrás con esto. Si yo sé que este cociente es igual a los productos marginales de cada una de las vestimentas, y estoy en un punto H, por ejemplo, si yo estoy en un punto H, estoy produciendo mucho de vestimenta y poco de alimento, ¿no? Entonces, yo ya sé que el cociente es la productividad marginal de vestimenta sobre la productividad marginal de alimento. Entonces, si yo estoy en este punto, ¿cómo va a ser la productividad marginal de vestimenta? Como estoy produciendo mucho, la productividad marginal de vestimenta va a ser muy chiquita. ¿Por qué? Porque ¿cuál va a ser la productividad adicional de una unidad más de vestimenta? Muy pequeña en comparación a la de alimento, en el cual estoy produciendo muy poco, y si produzco una unidad más, ese producto adicional de la siguiente unidad me va a reportar mayor producción al producto total. Entonces, el producto marginal de vestimenta va a ser muy chiquitito en relación al producto marginal de alimento, que va a ser más grande. Entonces, esto me da un valor menor a 1, ¿sí? Como me da un valor menor a 1, todo el tramo que está acá superior de la relación marginal de transformación va a ser menor a 1, es decir, a la inversa de lo que nosotros veíamos en la elasticidad precio de la demanda. No sé si se acuerdan. Entonces, todo este tramo, el superior, la relación marginal de transformación es menor a 1. En el medio, digamos en la mitad, lo que vamos a tener es una relación marginal de transformación igual a 1, y acá vamos a tener una relación marginal de transformación mayor a 1. ¿Por qué mayor a 1? Y porque acá pasa justamente lo contrario. Fíjense que a medida que yo voy disminuyendo las unidades de vestimenta y aumentando las de alimento, voy teniendo más de alimento y menos de vestimenta. Entonces, la productividad marginal de alimento se va a ir achicando en relación a la productividad marginal de vestimenta, donde va a ir aumentando, dado que tengo muy poco de vestimenta. Entonces, me va a quedar algo muy grande sobre algo muy chico, y esto me va a dar un valor mayor a 1. ¿Sí? Ahora bien, si yo estoy considerando que este cociente es equivalente a los productos marginales, y yo sé que la relación entre productos marginales y costos marginales dentro de la parte de producción y costos es inversa, lo que puedo hacer es ya considerar que este cociente es igual a la inversa de mis costos marginales, es decir, de mi costo marginal de alimentos sobre mi costo marginal de vestimenta. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿cuáles son las 3 condiciones de ensamble para el equilibrio general? Bueno, a ver, se tienen que cumplir 3 condiciones. Una es la eficiencia en la composición de la producción. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, todo lo que se produce tiene que coincidir con lo que se consume. ¿Está bien? Y para eso, la relación marginal de transformación que deviene, digamos, de la parte productiva, tiene que ser igual a las tasas marginales de sustitución, en la cual se compensan, ¿sí?, los consumidores, se compensan el consumo entre los consumidores. Entonces, la parte de relación marginal de transformación, que es la parte productiva, tiene que coincidir con las tasas marginales de sustitución, que es la parte de consumo. La segunda condición es la eficiencia en el consumo. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro de lo que se produce, ¿sí?, determinadas unidades, lo que tiene que haber es un reparto, una distribución de esos bienes que maximice el bienestar de ambos consumidores o ambos grupos de consumidores. Y por último está la eficiencia en la asignación, que esto es muy importante. En la asignación quiere decir que la distribución de los factores productivos, que en este caso es capital y trabajo, tienen que permitir la minimización de costos de producción. ¿Sí? Entonces se tienen que dar las condiciones dentro de la parte productiva para que se produzca lo que se tiene que producir, pero a menores costos. Entonces, ¿cómo vemos todo esto en el ensamble? Muy bien.
Entonces, ¿cómo llegamos al proceso de ensamble? Bueno, básicamente de las curvas que fuimos viendo anteriormente vamos a necesitar la FPP, es decir, la frontera de posibilidades de producción, que recuerden que por detrás, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo los puntos técnicamente eficientes en el sentido de Pareto, y lo que vamos a utilizar también es la caja de Edgeworth, pero la de consumo. ¿Está bien? Lo que vamos a tratar de ir chequeando es cada una de las tres condiciones y ver cómo esto se ve reflejado en el gráfico que tenemos acá. Empezamos con la eficiencia en la composición de la producción. Básicamente, recuerden que esto implica que lo que se produce es lo que se consume. ¿Está bien? Es este engranaje entre producción y consumo. Entonces, lo que primero tengo que ver es el vector de precio de los bienes, que viene como dato, ¿está bien? Y que en este caso es un vector T, en el cual hace tangencia con la frontera de posibilidades de producción, es decir, viene el precio de los bienes como dato, se identifica y es tangente con la frontera de producciones, con la frontera de producción, posibilidades de producción, en un punto cualquiera. En este caso es M, puede ser H, puede ser L, cualquiera. ¿Está bien? Acá, con la tangencia del vector de precios y la frontera de posibilidades de producción, lo que se definen son las cantidades totales que se van a producir de vestimenta y alimento. ¿Sí? Estas son las cantidades totales. Ahora bien, teniendo en cuenta el dato de las cantidades totales de ambos bienes, lo que podemos construir, teniendo en cuenta las dotaciones totales, que es el insumo que necesitamos para construir la caja de Edgeworth, es construirla a partir de este cuadrado que tengo acá. Entonces, básicamente, lo que hago es colocar los datos de lo que yo tenía con el intercambio del consumo de ambos grupos de individuos, en este caso C y B. Y ahí lo que analizo es, bueno, si yo acá, digamos, con el vector de precios, ¿está bien? Con el vector de precio de los bienes definí cuáles son las dotaciones totales de ambos bienes, ahora lo que voy a hacer es trasladar este vector de precios de los bienes, que es el que necesito para poder identificar cuáles de todos estos puntos, el H, el Z, el P, el M, el G y el L, es el que efectivamente es el de equilibrio de consumo, es cómo se van a distribuir las dotaciones totales de ambos bienes para el consumidor C y para el consumidor D. Entonces, esta pendiente de este vector de precios tiene que ser trasladada de manera paralela hasta que sea igual a uno de estos puntos. Lo que dice la teoría neoclásica sobre el equilibrio general es que solamente existirá un punto en el cual la pendiente sea igual a uno de estos puntos. ¿Está bien? Y otra de las críticas que se le hace al equilibrio general es que cómo no es posible que haya múltiples equilibrios. ¿Está bien? Pero no nos vamos a meter en eso. Por lo pronto, lo que tiene que pasar es que esto lo tengo que trasladar, es como si agarraran una regla y lo trasladaran a la caja de Edgeworth y tuviesen que encontrar la pendiente expresamente igual en alguno de estos puntos que tenemos acá, que son los definidos previamente. Entonces, fíjense que en este caso yo lo puse en G porque la pendiente era exactamente igual en el punto G y ahí es cuando defino cómo se distribuye esta dotación total de alimento y de vestimenta para C y B. ¿Sí? Entonces ahí ya paso a lo que es la eficiencia en el consumo, es decir, cómo se distribuye la dotación total entre estos dos consumidores. Teniendo en cuenta esto, lo que vamos a hacer es, nosotros antes teníamos la caja de Edgeworth que tenía, digamos, que en esta parte estaba cerrada. Bueno, acá lo que tenemos es un gráfico de dos ejes, entonces nos vamos a plantear que este extremo es el que va a ser del consumidor C, ¿sí? Se va a definir acá cuánto consume C, tanto de vestimenta como de alimento, y la diferencia entre la dotación inicial de ambos bienes y lo que consume C, por diferencia es lo que va a consumir el consumidor B. ¿Está bien? Entonces, ahí está C. Esto consume de alimento C y esto es lo que consume de vestimenta C. ¿Sí? Y esta diferencia que está acá
es la que va a consumir el otro consumidor, el consumidor B. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que va a consumir de alimento B y esto es lo que va a consumir de vestimenta B. Entonces, ahí la dotación total de ambas industrias se fue distribuyendo entre los dos consumidores. Y por último, lo que veo es la eficiencia en la asignación de factores. Básicamente, esta asignación de factores está de manera implícita, ¿sí?, en la frontera de posibilidades de producción. Este punto M, ¿sí?, implica una distribución y una asignación de factores productivos que genera estos niveles de vestimenta y alimento. Entonces, vamos a volver a lo que teníamos antes para que ustedes lo puedan ver. Recuerden que fue el punto M. Acá cae, ¿sí?, el punto en el cual el vector de precios va a ser, el vector de precios de los factores productivos va a ser tangente a las isocuantas y va a generar, en este caso, un determinado nivel de alimento y un determinado nivel de vestimenta. Es acá donde van a estar distribuidos el trabajo y el capital para la industria de alimento y, mirando en estos ejes, la cantidad de factores productivos, es decir, de capital y de vestimenta, para la producción de vestimenta. ¿Se entiende? Entonces, es como una ingeniería inversa para poder entender cómo todas estas distintas condiciones se terminan cumpliendo en el ensamble que tenemos acá. Y por último, y de manera analítica, para poder tener el equilibrio, lo que nosotros debemos corroborar es que para tener eficiencia en la composición de la producción, asumimos que la relación marginal de transformación es igual a las tasas marginales de sustitución, que es la parte del consumo, ¿está bien? Entonces, fíjense que, como estoy en competencia perfecta, yo sé que el precio va a ser igual al costo marginal. Por lo tanto, el costo marginal de la vestimenta va a ser igual al precio de la vestimenta y el costo marginal de alimento va a ser igual al precio del alimento. ¿Sí? Entonces, si los divido entre sí y los reemplazo en la condición de consumo previamente que teníamos, que era que las tasas marginales de sustitución eran igual a los precios de los bienes, me encuentro con que la relación marginal de transformación va a ser igual al cociente de los costos marginales, que efectivamente es algo que nosotros habíamos ya introducido en la parte de la frontera de posibilidades de producción, va a ser igual al vector de precios, que obviamente es equivalente a la tasa marginal de sustitución. Es decir, acá lo que encuentro es que la composición de la producción se iguala con lo que se redistribuye a nivel consumo. Y acá lo que vemos es analíticamente, ¿sí?, el equilibrio que vemos acá de manera gráfica. ¿Está bien? Bueno, acá terminaría, digamos, la clase de equilibrio general. Ustedes pueden hacer un recorrido sobre el capítulo de 16 de Delfino. Ahí van a poder ver todo lo que les expliqué acá. Cualquier duda, cualquier inconveniente, ustedes me pueden escribir por mail, ¿sí? Y no les dejé el mail, ahora después se los hago llegar por Sabrina. ¿Está bien? Bueno, nos vemos y nos vemos a la próxima clase.